Recording. This meeting is being recorded. Bueno, muchísimas gracias a Radio Libertaria, La Voz de América, que nos permite compartir con todos los oyentes de Latinoamérica, del mundo, en Estados Unidos, en Europa, acerca de los temas de interés para Latinoamérica. Hoy vamos a hablar, pues, obviamente, desde mi patria natal, de Colombia. Les saluda Luis Alberto Villamarín Pulido. Soy coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, con 25 años de experiencia en los temas de operaciones militares contra los grupos terroristas, y luego pues he dedicado algún tiempo al análisis de todos estos fenómenos. En la tarde de hoy queremos hablar con el señor coronel Héctor Carrascal, oficial de la Fuerza Aérea Colombiana. Vamos a hacer una pequeña disertación, un pequeño debate aquí, un análisis acerca de lo que es el Congreso de Colombia. Y lo hacemos porque en el día de ayer se presentó un evento que fue bastante bochornoso, en el cual nuestro presidente, el doctor Iván Duque Márquez, llegó a la sala del Congreso a presentar el balance de su año de gobierno 2020-2021 y a presentarle las perspectivas que tiene el gobierno nacional. Y un sector, no toda la oposición, pero un sector radicalizado de la oposición le faltó el respeto al señor presidente y al país, a los colombianos, colocando la bandera hacia abajo, con unas frases grotescas y desafiantes, y con una actitud muy proclive al terrorismo y a lo que está afectando la tranquilidad de los colombianos en las marchas, donde los vándalos que se incrustan dentro de lo que llaman la primera línea le causan daños al país. Entonces, esto ha suscitado una serie de debates y de situaciones complejas, y para eso, pues entonces queremos hablar hoy con el señor coronel Carrascal para compartir algunos puntos con ustedes. Entonces, le doy el cambio a mi coronel Carrascal, que es la persona que va a moderar y nos va a dirigir las preguntas y la orientación. Bueno, mi coronel, muchas gracias y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Libertaria, La Voz de América, y pues por supuesto invitarlos a también a ser parte del proyecto que tiene la Fundación Excelencia de Liderazgo y Transformación. Mi coronel, muchas gracias. Pues sí, primero que todo, mi coronel, como para entrar un poquito en contexto, yo quisiera hacer una pregunta y contarle a nuestros oyentes por qué la fecha del 20 de julio. Primero que todo, parte todo esto. ¿Por qué habla el presidente? ¿Por qué es lo que sucedió realmente ayer normalmente? ¿Qué sucede un 20 de julio en el Congreso de Colombia? Pues sí, la pregunta es interesante y nos sirve para ambientar a nuestros oyentes y las personas que nos siguen en las redes, y todo lo que hace la Fundación en pro de es fortalecer estadistas con visión de estrategas. Es que el 20 de julio de 1810 se produjo un levantamiento que no fue armado ni fue violento, pero fue un levantamiento popular que condujo al término del virreinato español en la Nueva Granada. Y con el paso del tiempo, después de que se constituyó la República al final de la Guerra de Independencia, hubo varias épocas en que se determinaban distintas fechas para la instalación de los congresos, y finalmente ya quedó por ley y por costumbre que el 20 de julio todos los años el presidente de Colombia va ante el Congreso de la República y presenta un balance de lo que hizo en el año anterior, inmediatamente anterior, y de lo que va a hacer en el siguiente año, como rindiéndole cuentas al país por medio del Congreso. Es más o menos una similitud de lo que se hace a principios de año en Estados Unidos con el Congreso de la Unión Americana, pero también lo hacen en casi todos los países del mundo donde funcionan los sistemas democráticos. Coronel, gracias. Hay un punto también importante, mi coronel, y es el presidente se presenta ante un Congreso, y este Congreso está formado en mayoría, tiene la mayoría de los senadores son del partido de gobierno. Eso no se ha visto en el último tiempo, y en este particular discurso, que en cierta forma nos alerta con lo que usted nos ha comentado acerca de la oposición, pero realmente hubo cosas asombrosas que ya las vamos a tratar. Primero que todo, ¿por qué no nos cuenta un poquito de eso? ¿Qué tanto es la participación política dentro del Congreso del partido de gobierno? Estamos hablando de los partidos que están alineados a
la corriente de derecha del Centro Democrático, las coaliciones que están alrededor de eso y esa mayoría que generan en el Congreso? Es que, mire, el Congreso de Colombia es bicameral. Bicameral pues significa que tiene una cámara que en algunos países le llaman alta y baja. En Colombia la llamamos Cámara de Representantes y Senado. Y senadores hay por la ley y por las evoluciones que ha tenido esto, 108. Esos 108 incluyen a 5 terroristas de las FARC que en un pacto que hizo Juan Manuel Santos con ellos les concedió 5 curules en el Senado. Y hay 2 circunscripciones especiales, una para los indígenas y otra para los afrodescendientes. Y en la Cámara de Representantes, que ya es la representación regional de cada uno de los departamentos, hay 165 personas y también hay una circunscripción especial para indígenas y afros y también hay una circunscripción especial para los colombianos que viven en el exterior. Entonces, allí es muy diverso el Congreso, ningún partido tiene mayorías, por eso se hacen coaliciones, y el Partido Centro Democrático, que es el que representa al gobierno nacional, obtuvo 23 curules entre representantes a la Cámara y senadores. Quiere decir que no es mayoría, pero tampoco es una minoría, sino que es una representación más o menos importante dentro del Congreso, pero eso no significa que todas las leyes o todos los proyectos de ley que presente el gobierno nacional coincidan con mayorías, sino que tienen que entrar a debatir y hacer los acuerdos de bancadas, y eso es un poco difícil porque hay bastantes complejidades y dificultades para interactuar. Coronel, gracias. Mi coronel, en ese orden de ideas, el día de ayer usted nos comentaba que el Congreso en Colombia, el presidente se presenta ante el Congreso y habla de unas cosas pendientes y finalmente con todas estas protestas y todo lo que ha habido en el país, hay unos pendientes al país, hay unos pendientes y unos compromisos todavía no cumplidos por el gobierno. No sé si podemos abordar un poco eso y contar un poco qué es lo que está pendiente y a qué se comprometió inicialmente en esa parte de los pendientes de la presidencia en lo que debe salir adelante y los proyectos que tiene que impulsar todavía en lo que queda de gobierno. Es que mire, ahí hay 2 puntos que difícilmente se manejan cuando se hacen estos análisis públicos de la política pública y generalmente termina en un enfrentamiento entre posiciones personales y no se evalúa. Es que resulta que el Congreso de la República es al que debíamos evaluar más que al presidente, porque honestamente les digo, no soy el furibundo seguidor del presidente Duque, ni me faltaba, no soy furibundo seguidor de nadie, ni de la Selección Colombia de fútbol, sino me gusta mirar las cosas como de forma objetiva. Y el señor presidente Duque le ha tocado una situación muy difícil. A cualquier presidente le hubiera pasado lo mismo o peor, y este señor lo ha sorteado en medio de tantas dificultades y de tantos enemigos y tantos problemas. Pero el Congreso de la República, que es al que yo quiero hacerle una observación, una revisión, una perspectiva, sí le encuentro muchas falencias. El Congreso de la República fue inferior a 2 retos gravísimos, al de la pandemia y al del paro. Dejaron solo absolutamente al presidente de la República y buscaron, cada uno fue dedicarse a hacer politiquería y a en las regiones. Y al presidente no lo apoyaron en nada. Ahora que ya vino la rendición de cuentas del Congreso, que la presenta primero por la parte Senado y por la parte Cámara, si ustedes miran en la página del Congreso, o sea, en la de la Cámara y el Senado, son una cantidad de autoelogios y nosotros conseguimos un préstamo para no sé qué cosa. El Congreso aprobó no sé qué. Las vacunas llegaron gracias al Congreso. Tramitamos la ley para mejorar la cuestión de la justicia en Colombia. Gracias a la acción del Congreso se consiguió la matrícula 0 para estratos 1, 2 y 3. Gracias al Congreso se entró a dialogar entre el gobierno y la juventud, y eso es falso. Eso es falso. Entonces, más bien miremos lo que hizo el presidente, bien o mal, pero lo hizo con solamente su equipo de trabajo de ministros, poniéndole la brisa al pecho a 20 frentes que lo estaban atacando y él con un solo frente defendiendo eso, con una circunstancia agravante, que el partido de gobierno también le volteó la espalda y no promovieron nada en el Congreso. Y finalmente el presidente ha hecho una cosa ejemplar, que no es la mejor del mundo, pero tampoco es la peor, con el manejo de la pandemia. Logró aprobar la matrícula 0 para muchos estudiantes que la necesitaban. Desde nuestro punto de vista debía ser más bien un préstamo, que fuera un préstamo y que la persona cuando termina se comience a trabajar se comprometa a reintegrar esos dineros. Pero bueno, ya decidieron que sea apoyo y ese asistencialismo prolongado pues sí empaña el futuro del país porque sigue esa mentalidad asistencialista.
Pero bueno, hay que abordarle eso. Y le hago un paréntesis ahí, porque en ese planteamiento que usted bien dice, no fue una obra del Congreso. Finalmente, el presidente fue necesario un decreto de emergencia para lograr sacar todos estos proyectos. No fue con el visto bueno y la aprobación del Congreso, ¿correcto? Claro, es que usted le pega donde es. Estas personas del Congreso lo que están es aprovechando el momento político para lanzarse hacia su candidatura para el 2022 y necesitan inventar y no les da pena decir ese tipo de cosas y eso no es cierto. El diálogo del presidente con los jóvenes, pues sí se debió a la protesta, pero no a la intercesión del Congreso. Fue la misma opinión pública, los mismos medios, los analistas que le sugirieron y el presidente accedió por medio de un equipo de trabajo y rápidamente, como usted lo menciona, tomó una decisión administrativa inmediata y se logró ese acuerdo para ayudar a los jóvenes. Pero el Congreso ha sido inferior y eso no lo podemos ocultar. Nicolás, le hago otra pregunta y quiero que analice esta parte. Siempre he tenido el pensamiento personal de que hacer oposición es muy fácil y el que está realmente en gobierno, pues es el que le toca hacer los trabajos, pero hacer crítica es muy fácil. Entonces me parece que el trabajo de la oposición y que finalmente la Constitución del 91 lo permite para el candidato que pierde en ese último periodo de la fase presidencial, tiene derecho automático a una posición en el Senado y se dedica a encabezar finalmente la oposición. Eh, por supuesto es sano dentro del sistema democrático, pero me parece que es tremendamente fácil volverse un periodista donde solamente critica y critica y nunca hay proyectos. Y en lo que veía yo justamente, y lo que usted acaba de abordar es, presenta el equipo de gobierno, presenta, sin que seamos equipo de gobierno nosotros, ni más faltaba, pero presenta una serie de programas y proyectos que están rodando que finalmente han beneficiado a muchas personas que de no haber sido tomados, pues creo que el país estaría en una condición mucho más crítica en este momento pandémico que usted comenta. Pero esa posición de la oposición, en realidad, ¿a qué se dedican? ¿Qué tantos proyectos presentan? ¿Qué tanto están porque el país crezca? Es que, mire, él le pondría un ejemplo, sería comparando como si usted toma algún aparato electrodoméstico y usted toma alicates y destornillador y comienza y lo desarma rapidísimo. Eso es fácil desarmarlo. El problema es volverlo a armar y ponerlo a funcionar. Eso mismo hace la oposición. Aquí la izquierda colombiana nos metió dentro del Congreso de la República o dentro del sistema del Estado colombiano algo que no existía y fue un estilo sindicalista de manejo del Congreso de la República. Y entonces estos señores de la oposición, con un senador que nadie lo eligió para ser senador, sino por un acuerdo interno allá de papeles, se subió de senador y no tiene otra función que hacer el papel del sindicalista comunista en las empresas, a buscarle peros a todo, a destruir todo, a reclamar el oro y el moro y a reclamar casa, carro y beca, pero no aportar absolutamente nada. Y la izquierda, eso es lo que ha hecho, apadrinar todo esto, todas esas actitudes, y es reclame y reclame y reclame y exija y critique y cuestione, pero es que ni siquiera se merecen el calificativo de periodista que usted les da. Yo diría que de criticones y de criticones negativos y perversos. Ahí le hago una observación, mi coronel, acerca de lo que es la gestión pública y que lo hemos abordado mucho en la Fundación sobre el tema de gobernanza. En ese estilo de críticos, simplemente un crítico, y donde ve uno los perfiles profesionales y a lo que está llegando el populismo y con la calidad de profesionales, no leemos, pueden ser grandes personas, pero en la calidad de preparación para realmente llevar las riendas de decisiones tan importantes como la de un país tan grande como Colombia, con casi 50 millones de habitantes. Entonces, se quedaría uno tal vez un poco asombrado si realmente artistas de cine o directores de cine o personas de pronto dedicadas a la joyería o ese tipo de cosas. No estoy diciendo que no sean profesiones muy interesantes, pero distan mucho de la administración pública, distan mucho de la gobernanza. Y me parece que bastante ronda el populismo con estas personas que finalmente en esa posición cómoda de simplemente hacer crítica y pensar que lo que dicen y están muy molestos y lo dicen ahincadamente, pueden realmente rearmar el país desde el Congreso, pero lo único que han prometido son cosas que absolutamente ninguna plantea, pocas se pueden cumplir y finalmente son planteamientos utópicos
que por supuesto suenan muy bien en el momento electoral, pero que a la hora de la gestión no hay nada. Es que ahí está el problema, porque resulta que el asistencialismo es como el primo hermano o la mancuerna o el eslabón de una cadena que se llama corrupción, se llama demagogia, se llama oportunismo,